Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tinto Doble Podcast, nuevamente de 12 Café, pero hoy quisimos recibir aire natural, no quisimos aire acondicionado y nos vinimos aquí a las afueras de este lugar que siempre nos acoge, siempre nos permite conversar, traerles a ustedes todos los episodios y conversar con nuestros invitados a punta de tinto. Hoy vamos a hablar de un tema bien bacano sobre literatura, pero específicamente sobre un autor, un escritor caleño que publicó su primera novela, que está en proyecto de su segundo libro. Vamos a conocer detalles de su trabajo, de su relación con la literatura, de cómo es escribir aquí en la ciudad de Cali y muchas cosas más. Pendientes. 12 Café siempre es el lugar que nos acoge y hoy no es la excepción y estamos con Juan Aguilar. Correcto. Juan, bienvenido a Tinto Doble y chévere tenerte por acá. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos por estar aquí. Decíamos, Juan, al comienzo que vamos a hablar de literatura porque vos sos escritor, vos te dedicas a las letras y muy bacano que hayas aceptado pues venir con nosotros. Lo primero es que contarles a ustedes que Juan publicó su primera novela y está en proyecto de su segundo libro. Pero antes de meternos de lleno en ese trabajo particular de escribir la novela, de lo que se trata ella y demás, Juan, contanos un poquito quién sos vos. Sos caleño, naciste acá, bueno, contanos un poquito de vos como persona. Bueno, Jorge, sí, soy caleño, nacido y criado aquí en Cali. Te podría decir que estudié psicología primero. Ajá. Sin embargo, la verdad me dediqué muy poco a la psicología. ¿Te graduaste? Sí, me gradué en el 2015, ya unos añitos de eso. Trabajé un tiempo en la academia, en la universidad. Sin embargo, después de la pandemia y después de un tiempo en el que estuve viviendo en Buenos Aires, Argentina, cuando regresé aquí a Colombia hace ya unos 3 años más o menos, pues decidí que quería dedicarme a escribir. Bueno, claro, yo ya había escrito antes, ¿no? Claro, no fue pues que te levantaste un día y dije voy a escribir, ya venía de atrás. Ya venía de atrás, desde que yo haya decidido hacerme escritor, fue más o menos a los 18 años. ¿Qué pasó a los 18 años en tu vida que te hizo pensar que querías ser escritor? Toda la vida me había gustado leer, no tanto escribir. Bueno, escribía sí, pero era muy consciente de lo que escribía era terrible. Pero era normal, digamos, sí. Eso es un golpe que uno se tiene que aguantar, que lo que uno escribe al principio es malo. No lo querías mostrar, nada, simplemente querías escribir. Quería escribir para mí. Y más o menos a los 18, cuando entré a la universidad en primer semestre, en segundo, no recuerdo bien, pues consideré que la verdad me hacía muy feliz escribir, me gustaba o me gusta mucho. Hay gente que dice que eso es una condena, que eso es un látigo. No, para mí eso siempre ha sido algo, no divertido, pero sí algo que me causa alegría. Y entonces me dije, bueno, yo quiero escribir, independiente de que estudie psicología o que más adelante estudie filosofía o sociología o lo que sea, porque a mí también me gustan esas cosas. Dije, no, yo quiero escribir y punto. Entonces, desde entonces me dediqué a, pues digamos, a afinar la escritura, ¿no? O sea, claro. Como yo sabía que lo estaba haciendo mal, pero miremos cómo lo hago mejor, ¿no? ¿Y por qué estás tan seguro de que lo que escribías no era bueno? Pues yo siempre fui un lector de clásicos hasta el día de hoy. Lector de clásicos, y lo que escribía lo comparaba con, no sé, con Baudelaire o con Rimbaud y no me sonaba ni medianamente parecido. Es decir, obviamente no tiene que sonar parecido porque la idea no es copiar a nadie, pero pues por lo menos que tenga alguna lógica. Pero pues la ponías muy alta, ¿no? Desde un comienzo. No, sí, Jorge, no tiene... O sea, digo, es decir, o sea, está bien tener referentes, pero es que la ponías muy alta. Ok, pero bueno, está bien, te sirvió, me imagino, esa referencia. Sí, no, Jorge no tiene que tirarle a las estrellas, no le pegue a la luna, como es el refrán popular, considero que es cierto. Y de niño, antes de esos 18 de niño, ¿qué relación tenías con las letras? ¿Escribías cuentos o escribías, bueno, no sé si cuentos, pero narraciones? O ¿cómo era tu relación con las letras de niño? Pues Jorge, mira que yo lo narraría en el primer momento, es que mi mamá me enseñó a mí a leer. Y me leía cuentos a mí. Y pues la verdad, eso que se dice ahora tan popularmente de que léanle a los niños, uno podría tomarlo como que es algo que dice la gente. No, es algo que de verdad ayuda mucho. ¿Qué cuentos te leía tu mamá? Los cuentos que se leían, sí, los de Hans Christian Andersen, otros de Caperucita Roja, todo esto. ¿Y te acordás cuál de ellos te hacía como te conectaba más, te gustaba más? Había uno, no recuerdo el nombre, de un médico que tenía como una especie de don, de curar a todo el mundo. Se lo había dado la muerte. Entonces la muerte le dijo, puedes curar a todo el mundo, pero si alguna vez te llama un enfermo y yo estoy al lado de la cama, ese no lo puedes curar. Él desobedeció ese mandato porque una vez cayó enfermo la mujer que la amaba.
Eso me llamó mucho la atención. Okay, okay. Bueno, también en mi casa había una biblioteca, libros de mi papá y de mi mamá, y bueno, creo que había de mis hermanos también. Y a mí me dijeron, pues, hermano, la biblioteca es suya, léala. Si usted ya aprendió a leer, lea lo que usted quiera. ¿En qué momento de tu vida hiciste pública tu escritura? ¿Fue la novela, no? ¿O fue mucho antes? Fue mucho antes. Ok, ¿qué fue lo primero que se hizo público de tu autoría? Pues lo primero fue un cuento, eso fue en el 2013 más o menos, un cuento que se publicó en El Espectador. Y pues bueno, yo no lo podía creer, por supuesto, yo no lo podía creer. Yo lo mandé por lanzar una convocatoria en ese tiempo. Ajá. Y yo me dije, bueno, pues ¿qué puede pasar? Que me digan que no o que me ignoren. Simplemente lo mandé y cuando vi que quedó publicado, yo, wow, eso para mí fue... ¿Qué edad tenías? En ese tiempo tendría unos 21, 22 años. Muy más o joven, menos. qué chévere, ajá. Más o menos tendría en ese tiempo y no, pues eso fue una locura. Y sí, desde entonces empecé a publicar, sobre todo en internet, en algunas antologías también. Pues me ha ido bien. Yo no escribo poesía cada tanto, pero de vez en cuando escribo y me ha ido bien. Cuando digo que me ha ido bien es dos cosas. La primera es sobre todo que consigo decir lo que quiero decir, cosa que no siempre pasa. Uh-huh. Y la segunda, pues que me publican. Salí a publicar una revista con Piedad Bonet, eso tampoco nunca me lo he terminado de creer. Wow. Lo mismo, una convocatoria que lanzaron en España, mandé un poema allá y cuando me di cuenta que no lo podía creer. Como me decís que tu familia, digamos, puso a disposición tuya la biblioteca, que no te puso, digamos, límites en cuanto a eso, supongo que hoy en día tu familia te ha apoyado siempre en esta decisión de ser escritor. ¿Cómo es esa relación de tu familia con tu elección de ser escritor? Al principio recuerdo que hubo un poco de miedo. Okay. Pues porque lo de siempre, ¿usted de qué va a vivir? No era una pregunta baladí, o sea, sí, no, es verdad, sí, de verdad. Sí. Es un hecho, ¿no? Correcto. Entonces, básicamente lo que me dijeron es usted haga lo que quiera, hágalo bien, pero igual estudie una carrera por si acaso. Cosa que a mí me pareció muy lógico, la verdad. No te pareció... No, okay. En lo absoluto. Además, yo también porque consideré, porque mira, estudie lo que usted quiera también, ¿no? Ok. Y pues en ese tiempo recuerdo que estaba entre escoger literatura, eso sí lo recuerdo, literatura, filosofía, sociología o psicología. Me llamó en ese momento más la atención el psicoanálisis y me fui por la psicología. Pero la verdad no le vi nada de extraño porque nunca interfirió la psicología, mi estudio de psicología nunca interfirió con la literatura, muy por el contrario se complementaban la una y la otra. O sea que no hubo ningún problema. Entre otras cosas sí, a mí siempre me apoyaron mucho en la casa, la verdad. Pues, digamos como de familia de lectores, digamos, mi papá y mamá, entonces ellos me entendían y me apoyaron, ¿no? Pero pues sí fueron muy enfáticos en, hermano, estoy en una carrera porque pues... Un colchoncito por si acaso. Por si acaso, porque pues vivir del arte es muy tenaz. Y pues a mí siempre me pareció algo muy lógico, la verdad. Entonces sí, no ningún problema con ese lado. Y con respecto a eso, Juan, de eso de vivir del arte, vos que estás empezando, digamos, en esta carrera, ¿cómo va? Pues a ver, Jorge, desde que regresé de Argentina, que ya me dediqué de lleno a esto, pues mira que no me puedo quejar, la verdad. He estado sobre todo dando talleres de escritura. Ahora mismo estoy trabajando con el Colombo japonés, dando algunas clases de literatura japonesa allá. Entonces sí, me he movido por allí. Obviamente la idea es afianzar más y más espacios. Con la psicología todavía sigo, pero bueno, clínica nunca hice. Okay. Pero en la academia sí. Cada tanto salen cosas, proyectos, escribir, corregir artículos, redactar esto, pensar en esto otro. Que eso también me gusta, porque significa escribir igual y escribir siempre es bueno. Entonces, digamos que sí, sigue siendo la escritura, si no sea necesariamente literaria, pero sí. Está ahí las letras, pero allí está. Pues en el siguiente bloque vamos a seguir profundizando en tu experiencia como escritor. Ya hablaremos estrictamente de la obra como tal, así que pendientes del siguiente bloque. Seguimos en Tinto Doble Podcast hablando con Juan Aguilar de su carrera literaria y aquí en este bloque vamos a conversar en detalle sobre su primera novela, La insolencia de estar triste, un título bien provocador, bien interesante. Y bueno, Juan, de una en materia, contanos un poquito de dónde te vino la idea de la novela y de qué se trata, cuál es como la esencia de lo que contás aquí en La insolencia de estar triste. Bueno, Jorge, a ver, ¿de qué trata? Toda escritura, o al menos lo pienso así, trata de responder una pregunta personal.
Yo simplemente me quería preguntar en esta novela si vale o no la pena vivir, así tal cual. Wow. La pregunta pues filosófica por excelencia, Sí. como diría Albert Camus, Sí, ¿vale sí, o no sí. la pena vivir? Entonces tuve también una imagen, porque muchas veces las historias le llegan a uno como una imagen, al menos en mi caso siempre es así, una simple imagen. Un hombre de unos 45, 50 años tomando café un domingo por la tarde en Cali. Ese hombre está recordando que hace 10 años la hija de él se mató, se lanzó de un 10º piso y la está recordando. Entonces tuve esa imagen y empecé a construir, digamos, la novela en relación a esto. Puse el ambiente aquí en Cali en abril de 1999. Es un detective de la policía que hace 10 años era un profesor de literatura francesa. Eso aparentemente es una contradicción, ¿no? Pero pues ahí se explica el por qué se llega a esto. A raíz de la muerte de la hija se le destruye todo. El matrimonio que tenía, el trabajo que tenía, todo. Era un profesor relativamente respetado. Digamos, tenía una vida lo que uno podría considerar feliz, ¿no? Feliz. Y entonces, con el suicidio de la hija, él, pues, digamos, empieza a beber de cualquier manera. Es decir, se dedica a los juegos de azar, al licor, a todo esto. Una vida, pues, digamos, destructiva. En todo caso, una vida sin demasiada importancia. Él se endeuda con gente peligrosa. Él no quiere pagar porque nada le importa. Hasta que le dicen, si no nos pagas en un mes, te vamos a matar. Él solo piensa, bueno, pues, a ver, la vida que yo llevo es como estar muerto, ¿no? Entonces tengo en sí 3 opciones. La primera, dejar que me maten, da igual. La segunda, matarme yo mismo, que también da igual, pero es un poquito distinto. La tercera, decidir si quiero vivir o no, definitivamente, pero ya no más andar estos 10 años como una veleta. Decidir sí o no, qué es lo que quiero hacer, no andar más como una veleta. En ese mes, él lo que trata de hacer es considerar si él quiere vivir o no. Hay gente que dice que es novela urbana y todo esto porque está ambientada en Cali, pero pues yo te digo algo, Jorge, con esto. Si yo lo hubiera ambientado no en Cali, sino en París, no me dirían que es novela urbana, sino literatura universal. Estamos francos, eso sí, es tenaz. Sí, no sé por qué, pero es así. Pero no, transcurre en Cali, sí, pero pues ya, eso es todo. Eso es todo. Lo que me contaste, bueno, ponerla en Cali, digamos, y decir que fue en 1999, esas decisiones que tomaste, Cali es porque la conoces, porque Cali tiene algo para poder contar mejor esa historia, y ese año en particular, ¿por qué? No, son muy buenas preguntas, Jorge, muy buenas. Y sí, en efecto, nada fue al azar. ¿Por qué Cali? Simplemente porque sentí que la historia debía transcurrir aquí, la verdad. O sea, no considero que porque yo sea caleño tengo per se que escribir sobre Cali, ¿no? Eso está chévere. Sí. No considero que esté en esa obligación. Sentí que la historia transcurría aquí. Si hubiera transcurrido, no sé, en Buenos Aires, la habría ambientado allá, o en una ciudad sin nombre, que también eso lo he hecho mucho. No sé dónde transcurre, bueno, me invento la ciudad ya. Eso por un lado. Por otro, que por qué en 1999. En el 99 porque era una época, esto puede sonar un poco risible, pero es verdad. Recuerdo cuando yo era niño en el 99 se hablaba mucho del nuevo milenio. Sí. Si fuera una super esperanza, ¿no? Como que todo fuera cambiado. No sé, la gente tiene como esta idea. Y hasta el miedo teníamos, ¿no? Sí. De que todo se iba a devolver a la Edad Media también. Ah, sí, se hablaba de que el mundo se iba a acabar, ya recuerdo. Toda esta cosa, ¿no? Y finalmente un año simplemente llega el 31 y pasa el primero y no cambia absolutamente nada, ¿no? Las cosas solo cambian en la medida en la que uno haga algo. Sí. Entonces, pues, se tenía como esta idea de esperanza, ¿no? O de terror, algo pasaba, algo iba a cambiar, se supone. No cambió nada, sabemos de sobra, pero pues tenía esa idea. Eso por un lado. Por otro, y digamos ya más anclado al mundo, a lo real, en ese tiempo estaba de pleno el primer proceso de paz con las FARC, en ese tiempo. El Caguán. Que también había mucha esperanza con eso. Yo de niño pues no entendía muy bien qué pasaba, por supuesto, pero pues entendía que Colombia, que esto se iba a volver un paraíso. Y digamos esta idea de esperanza, aunque no está explícita, se traduce también aquí en la novela. En una página que se llama hechoencali.com escribimos o publicamos una reseña, y en esa reseña se cuenta que en ese proceso o de escritura, no sé si es cuando estás en la escritura o muy reciente después de haber publicado la novela, tú también tuviste, digamos, sufriste una tragedia porque una amiga tuya se quitó la vida. Eso, digamos, influyó en la novela, eso te hizo reflexionar, digamos, cómo llegó ese hecho en función de esta obra. Yo escribí esta novela, eminentemente la escribí cuando estaba por fuera del país, la escribí en Argentina. Estando allá,
yo ya había visto que la protagonista se quitaba la vida lanzándose desde un 10º piso. Estando allá en Argentina, me llega a mí la noticia de que una amiga, Claudia, había saltado desde un 10º piso también. O sea, fue una coincidencia, sí, pero eso para mí fue tenaz. Ahora bien, más allá de lo obvio, sí, de que esto duele, por supuesto, hubo algo más, y esto sí, digamos, lo tomé de forma ya en el plano estético para la escritura. Cuando ella se quitó la vida, mi amiga Claudia, yo lo sentí como una agresión. Eso es lo que yo no había contemplado. Es decir, se sabe que cuando alguien muere hay tristeza, pero cuando alguien se quita la vida, de alguna forma uno siente que esa persona me hizo daño. Okay. Por supuesto no ha sido su intención, claro. Eso, uno tiene que entender eso, pero al principio se siente como que me hizo daño. Uno se lo toma personal, agredió. Y lo que le pasa también a Galeano, que es el protagonista, y a su esposa, ellos sienten eso, que amábamos mucho a María Clara, pero ella nos hizo daño, o sea, ella nos destruyó. Y digamos, en ese punto del plano estético sí lo tomé. Okay. Lo curioso fue que ambas murieron de la misma forma, ¿no? Y yo lo había escrito antes también. Yeah. Pero bueno, una coincidencia macabra un poco. El destino se complace en los azares, decía Borges, y pues sí, es verdad. Es verdad. Te hago un cambio de tercio para que nos contés ya cómo esta empresa de tener este libro terminado y poderlo publicar, porque eso también implica un esfuerzo. Pues está el primer reto creativo, y luego viene ese reto ya de que seguramente no es tan chévere, que es, bueno, ahora cómo hago para publicarlo. En tu caso, ¿cómo fue ese proceso? Y si fue difícil o realmente fue, digamos, no tan complejo publicarlo, darle vida ya a la obra una vez terminada. Bueno, en mi caso, ahora estoy un poquito más ducho, como decimos aquí en Cali, ¿no? En el Valle uno estoy más preparado, pero cuando recién con esto, no, olvídate. Yo mandé un montón de editoriales. Yo creo, Jorge, que hablé con unas, sin mentirte, por ahí con unas 13 o 15 más o menos. Muchas de ellas me intentaron timar, cobrándome mucho dinero, que hasta yo preguntaba, ¿es que me va a presentar Vargas Llosa? ¿Qué cobran tanta plata? Bueno, yo preguntaba, bueno, ¿tanto dinero por qué exactamente? ¿No? Claro, que obviamente yo sé que me tiene que costar algo, pero pues tanto, no, o sea, 10, 15 millones, pero ¿cómo es posible, hombre? Más allá de eso, sin desmeritar el trabajo editorial de nadie, yo miraba, bueno, ¿dónde se va a presentar esta novela? No estaban en la Librería Nacional, no estaban en la Lerner, es decir, porque uno necesita que el libro se mueva, por supuesto, claro, ¿no? Que rote. Y hubo uno que le mandé la novela, y al otro día, como a los 3 días, ya la había editado. Este hombre editó una novela de 200 páginas en 3 días. Eso es imposible, no, eso está raro. Otros eran gente muy decente y muy honesta también, pero no tenían los medios para hacerlo. Pinar, te interrumpo. ¿Y todo ese proceso vos solo o alguien te estaba asesorando y te estaba ayudando a decidir? ¿O eso fue solo? Digamos? No, solo. Okay. Solo, porque pues, si yo hubiera tenido a quien preguntarle, pues... Menos vueltas hubieras dado. Menos vueltas hubiera dado, pero no. No, me recomendaban editoriales, yo les escribía. Algunas me parecían gente muy seria y muy honesta, pero pues consideraba que la editorial no tenía tanto peso, ¿no? Y pues, como te digo, yo lo necesitaba que el libro me bien. Finalmente di con Escarabajo, con ellos me entendí muy bien, la verdad. Y bueno, sí me ha ido muy bien con ellos, hemos tenido una relación, bueno, a estas alturas ya es de amistad, la verdad. Claro, sí. Pero y hay segunda edición también, ¿cierto? Sí, eso es correcto. Qué chévere. Sí, la primera edición me fue bastante bien. Pues también como desde hace unos 2 años he trabajado con la Feria del Libro de Cali. Ok. El primer invitado, pues cuando yo empecé a trabajar en el 24 fue Japón, entonces di conferencias sobre autores japoneses. El país invitado fue Colombia. El año pasado. Sí. Este año también voy a ir, entonces pues aprovecho lo de literatura, hablo un poco de mi libro, no mucho. Y pues estando ya en el medio hace que se mueva la cosa. Las relaciones que hablan. Sí, la relación, es bonito. Y ahora nos estabas contando antes de empezar a grabar que también ya tienes otro libro en proceso, que son de relatos. Contanos un poquito de en qué va, ya tienes el título, bueno, en qué etapa va esa nueva obra. Sí, el título es Con la boca llena de niebla, se llama, que es el 12º relato y es el que lleva el título, pues. Sí son cuentos que he escrito a lo largo de los años. Yo soy más de novela, la verdad. Okay. Yo soy más de novela y entonces los relatos que escribo son más bien largos, son más bien como el estilo de novela, pues porque el estilo del cuento de hoy, pues digamos desde la técnica de lo que se considera cuento, es
el cuento debe ser rápido, debe ser esto y lo otro, pues para mí no. O sea, pues no, yo no escribo así. Okay. Me gusta más bien demorarme, todo eso, esa prisa contemporánea es bastante desesperante, ¿no? Tiene que aprender a demorarse, así como nosotros tomándonos un café acá tranquilo, sin prisa. Exacto. Entonces sí, son 12 cuentos que he escrito a lo largo de los años. En este momento hablé ya con el editor, que es el mismo de La insolencia de estar triste, Saúl Munevar, también es escritor. Él ya me mandó la primera revisión, entonces estoy pues, corrigiendo esto. La idea es que salga publicado ahora para la Feria del Libro de Cali, más o menos. Octubre, noviembre, sí, más o menos por esas fechas. Pues en el siguiente bloque vamos a tener una conversación de preguntas rápidas para respuestas rápidas, pero antes de eso y rápidamente, Juan, ¿dónde conseguimos la insolencia de estar triste? Así, Jorge. La insolencia de estar triste en este momento se puede conseguir en la Librería Nacional, porque es Librería Nacional aquí en Colombia, en la Librería Lerner, en la página Buscalibre, que eso ha sido una gran ayuda para las personas que viven en España o en América Latina. También en este momento está en la Librería Oromo, en Apapachos. También están algunas librerías de Bogotá como Wilborada, y otra cuyo nombre sí se me escapa en este momento, pero eminentemente, digamos, en la Nacional, en cualquier librería nacional. Y si la gente quiere saber más de vos, alguna página de Instagram donde puedan contactarte o algo, escribirte o conocer más de tu obra. Tengo una página de Instagram dedicada a la literatura. Allí hago reseñas, videoreseñas, algunas de novelas. Y también hago, digamos, pongo una pintura y una frase literaria y abajo hago como una pequeña reseña sobre el autor o sobre el tema a tratar. La página se llama en Instagram Literatura para Todos. Literatura para Todos 2291. Sí. Así que ya saben, Literatura para Todos 2291 en Instagram y nosotros ya regresamos con el último bloque. ¿Sí? Vamos con esta sección Tinto Express. Juan, preguntas rápidas para respuestas rápidas. Correcto. Primer libro que recuerdas haber leído. Uno que se llamaba La estrella de papel de Jairo Aníbal Niño. Primer libro que recuerdes haber abandonado a la mitad, no lo pudiste terminar. No, sí, recuerdo en el colegio me mandaron a leer un libro de, ¿cómo se llamaba Paulo Coelho, no pude con ese libro. Calle de Cali por la cual te gusta caminar. La Paso Ancho. ¿Toda la Paso Ancho? La Paso Ancho me parece una calle, bueno, no sé, quizás porque la ve toda la vida, me parece una calle bonita. Ok. Sí, exactamente. Tiene árboles y hace bastante viento, la verdad me gusta mucho. ¿Lugar de tu casa o de la ciudad en donde te guste trabajar, sentarte a escribir? En mi casa, en la terraza. Me gusta escribir en la terraza. También lo hago en mi cuarto, pero en la terraza me gusta más. Aquí en Cali, la verdad, en cualquier parte. Yo escribo a mano, ¿no? Okay. Entonces eso me ayuda bastante. Café que tengas pendiente con alguien. Me gustaría mucho hablar con Piedad Bonet, la verdad. Café pendiente que ya no se puede. Hace un par de meses murió el portugués Antonio Lobo Antunes, el escritor, y me habría gustado conversar con él. Vamos hacia lo audiovisual. No sé cuál ha sido tu relación con la televisión, pero ¿recordás alguna serie de tu infancia de televisión que hayas visto y que todavía recuerdes? ¿Aplica al anime? Lo que quieras, serie, lo que quieras. No, pues entonces Dragon Ball, sí. Mi generación fue criada con Dragon Ball y con Caballeros del Zodíaco. Y una película también de tu infancia que hayas visto y que todavía la recuerdes o que incluso todavía veas por ahí. Bueno, sí, a mí me gustaban mucho estas de policíacas de arma letal. Odio decir esto, pero ya estás viejo para eso. Canción también como de tu... ¿Cuántos años tenés en primer lugar? 34. 34. Digamos una canción de tus 20, de cuando tenías 20 años que recuerdes y que todavía escuches por ahí. Yo narraría dos. Maldito Duende de Héroes del Silencio, que escuché como, no todavía, pero desde los 12 años la empecé a escuchar así duro, Héroes del Silencio. No, y pues toda la discografía de Iron Maiden, la verdad. Ok. Me gusta mucho el metal. Comida que lo probes ahora y te lleve a tu infancia. Pasta a la boloñesa. Barrio de Cali que te guste, que te parezca bonito. Barrio El Jardín, ahí fue donde me crié, cuando era niño. Compañero del colegio con el que todavía te hables o compañera. No, ya no hay ninguno. Ya no hay. De la universidad. De la universidad sí tengo varios compañeros con los que todavía me hablo. Sí, con ellos comparto bastante todavía. Del colegio sí ninguno. Juan, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
No, muchas gracias a ti, Jorge, por haberme invitado. Gracias a Jesús, gracias a 12 Café. Muy lindo el espacio, me siento muy contento.